Muy buenas noches, mi nombre es Laura Daniela Valdez Ramírez, soy estudiante del programa Ingeniería de Sistemas en el CEAP de Ibagué. ¿Por qué considero que la temática escogida es pertinente? La temática escogida fue el sector obrero y es muy importante para el país porque este sector es muy importante y amplio, ya que acobija todos los campos laborales a nivel nacional y ha estado presente en las luchas o movimientos revolucionarios que han tenido los grupos de trabajadores a través de huelgas, amenazas de huelgas, protestas, entre otras, con el ánimo de alcanzar el mejoramiento de sus condiciones de vida y la de sus familias a nivel laboral. Este sector tiene una gran historia y ha sido organizado, lo que les ha permitido obtener beneficios en cuanto a la defensa de sus derechos que en el periodo escogido fueron significativos para ellos, aunque han tenido que continuar luchando para obtener y sostener los que han ganado con el paso del tiempo. ¿Cómo relaciono el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? La relación que existe entre el sector obrero en cuanto a la participación política y democrática específicamente en Colombia es muy significativo. Esto debido a que representan un gran número de personas con derecho a ejercer un voto y elegir a sus representantes políticos, lo que hace que sean indispensables en el momento de realizar campañas por parte de los candidatos, invitándolos a apoyar a uno o a otro específicamente, asegurándose así que a través de la democracia colombiana el triunfo de un partido determinado según sean apoyados por este sector. Porque el periodo de tiempo que he delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Entre 1920 y 1950, las protestas obreras durante la primera mitad del siglo XX y la persistencia del Estado colombiano permitieron asociar las protestas sociales con las influencias foráneas, el anarquismo y relegar a un segundo plano la explotación y las precarias condiciones laborales y sociales de la clase obrera como factores que motivaron la movilización social. Este periodo estuvo marcado por la violencia, el abuso, el maltrato a los obreros que eran tratados como esclavos y sin derecho a obtener ningún tipo de beneficio económico, social, político o cultural que le brindara oportunidades de superación, entre ellas capacitarse, tener horarios de descanso, ser tratados con dignidad, además lo que empeoraba su situación social y familiar. Por eso, ese periodo fue de gran importancia, porque es cuando empiezan a surgir los movimientos obreros. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Seleccioné el espacio geográfico como es Colombia porque es necesario conocer la historia del país en el cual nací. Y al ser una estudiante y prontamente profesional, debo retroalimentarme en los procesos que se han adelantado por parte del sector obrero para entender un poco la realidad presente de nuestro país. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? En Colombia, apenas inicia el siglo XXI, empezó a aparecer la clase obrera de la mano de la construcción de ferrocarriles, la construcción de acueductos y demás obras públicas que se empezaban a adelantar. Hablando de un contexto del predominio del capital financiero, los monopolios y con esto la modernización del país a través de empresitios, concesiones y la llegada de multinacionales. ¿Qué población está afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Los actores más relevantes del sector obrero fueron los primeros movimientos que se conformaron en la búsqueda de una unidad para luchar por una causa común, como fue la defensa y mejoramiento de las condiciones laborales, por ende económicas y sociales. Estos primeros grupos que tuvieron que afrontar las opresiones de empresarios y el mismo gobierno como tal para oprimirlo, llegando a perder su libertad y hasta la vida de los representantes de cada uno de los movimientos a nivel nacional. Y la población afectada frente al sector social obrero en ocasiones puede llegar en cierta forma a afectar a todos los demás sectores sociales, ya que en momentos de presentarse en las huelgas o manifestaciones públicas hay disturbios que generalmente ponen en riesgo toda la economía y la sociedad a nivel nacional. Igualmente, de cierta forma, también se sienten afectados los empresarios, quienes finalmente tienen que entrar en procesos de negociación para obtener un arreglo y el normal funcionamiento de su empresa y economía. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Entre los hechos históricos que se han desarrollado en el contexto social del sector obrero, se puede mencionar que uno de ellos fue la resistencia ante los abusos del capitalismo. Marcaron una gran revolución por parte de los operarios que en ese entonces conformaban la clase obrera. De igual manera, los constantes abusos y precarias condiciones humanas de vida a las que eran sometidos
también influenciaron terriblemente para que se subordinaran los obreros y se diera inicio a la unificación de sus fuerzas para la lucha por el mejoramiento de sus condiciones, como fueron la seguridad social, el derecho a pensionarse, a tener un horario de trabajo, a horas extras, entre otras. Beneficios que se han ganado en diversas épocas de la historia, pero que han contribuido al mejoramiento de las condiciones laborales de los empleados. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Esta evolución, que surgió bajo unos factores determinantes que han sido desarrollados en el trabajo, que sin duda han determinado su porvenir, consiguió, en parte, llevar a cabo medidas implantadas para frenar la opresión de la clase trabajadora. Y se puede decir, en parte, que este trabajo continúa y así seguirá durante algún tiempo, ya que en la actualidad se observa cómo se va cumpliendo que en época de crisis lo primero que se intenta frenar es el crecimiento de los trabajadores a base de despidos, bajas de sueldos u otros beneficios sociales. En resumen, recortes de todo tipo a la clase trabajadora. Esto de momento parece que cambia muy poco con el transcurso de los años y es lo que debe conseguir cambiar. Eso sí, lo primero y esencial es la unidad de todos los trabajadores. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Las manifestaciones más evidentes de la política obrera tienen lugar en el plano de la vida política institucional. A pesar de ello, todavía hace pocos años, importantes dirigentes obreros insistían en que el sindicalismo debía ser apolítico y no comprometerse en cuestiones ajenas a los asuntos laborales más inmediatos. Infinitas declaraciones de apoliticismo han sido hechas por dirigentes tradicionales que de esta manera quieren enfrentarse a la politización explícita de movimientos democráticos como el de los electricistas en la década pasada. Pero en general, sobre todo en fechas recientes, los líderes sindicales han hecho explícita su vocación política para defenderse de influencias que podrían mermar su poder. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? La clase obrera hace grandes aportes en la construcción de la democracia, porque son ellos uno de los sectores más grandes que continúan vigentes en Colombia. Por eso, han sido y serán fundamental para la democracia por varias razones. Primero, porque precisamente en la democracia lo que se busca es que haya un equilibrio de poderes, que el Estado no tenga mucha más fuerza que los ciudadanos y que los ciudadanos tengan mecanismos para reclamar sus derechos. Y es a través de las organizaciones sindicales como se expresa ese mecanismo de control, es decir, la fuerza y el poder del Estado y de las empresas frente a la fuerza y el poder de los ciudadanos para reclamar sus derechos laborales. Es un equilibrio, un contrapeso frente al poder de las empresas en una democracia. Es a través de la organización sindical que en Colombia históricamente no solo se reclaman los derechos a un mejor sueldo, a un salario justo o a jornadas de trabajo justas, sino que los sindicalistas en Colombia han dado una pelea más allá.